Hola amigos de La Posta, mi nombre es Jenny Navarro, les acompaño hoy viernes 7 de septiembre. Bueno, vamos a revisar lo más importante del día en caliente. Y los que quisieron dormir temprano ayer no lo lograron, del semejante susto que se pegaron alrededor de las 9 de la noche, cuando se registró un sismo de 6.5 grados en el país. El epicentro fue la localidad de Cumandá, en la provincia de Chimborazo. Según las autoridades, la Secretaría de Riesgos, hay 2 heridos y daños en casas y asuntos estructurales. En otro tema, hoy se tratará el caso Chevron en el Tribunal de La Haya, y esto preocupa al país, o se adelantan ya a un fracaso. Ayer el secretario de la Presidencia, Eduardo Jurado, dijo que responsabilizará a los funcionarios del gobierno pasado que hayan tenido algo que ver. Entre esos, Rafael Correa. Esto tenemos por hoy, lo más importante del día. Vamos a dar paso a la entrevista. Hoy tenemos el gusto de contar con Alexandra Córdoba. Ella es madre de David Romo. Quédense para la entrevista. Gracias por quedarse a la entrevista. Como lo prometido, tenemos a Alexandra Córdoba, madre de David Romo, aquí con nosotros. Bienvenida, Alexandra, a este programa. Muchas gracias por la invitación. Con gusto. Alexandra, hace 2 semanas se declaró la inocencia de 6 implicados en el desaparecimiento de su hijo David Romo. ¿Cuál es su balance del juicio? Bueno, han transcurrido 5 años y 3 meses en el que el fiscal presentó una teoría del caso del presunto asesinato de mi hijo y posterior incineración, y con esto querían manifestar que a David no lo voy a encontrar nunca porque está hecho cenizas. Pero esta teoría se desvaneció en esta audiencia cuando el fiscal no pudo sostenerlo, y más aún cuando recibió una llamada telefónica al 1-800 delito y a mi teléfono celular en el que manifestaban que el cuerpo de David estaba enterrado en una casa en Calderón. El fiscal pidió que se suspenda la audiencia para ir a buscar el cuerpo de David. Entonces, el cuerpo de David pasó de estar incinerado a estar en otra casa. Con esto se cayó la teoría de un Estado que hasta el día de hoy no ha dado una respuesta de verdad y justicia. Fueron declarados inocentes, pero esto es responsabilidad de fiscalía y jueces, porque en este largo periodo lo que estoy buscando es a mi hijo, y esa respuesta hasta el día de hoy no me han dado. Entonces, ¿los implicados en este caso no eran culpables? Lo que pasa es que Fiscalía y Policía, desde que mi hijo desapareció, no han realizado una investigación científica, técnica, efectiva y transparente que dé como respuesta a encontrar a David. Y ante esta negligencia, simplemente Fiscalía, conjuntamente con la Policía, no pudieron demostrar su teoría. Y más allá de ser inocentes o no, no lo sabemos, porque esa investigación efectiva que debió haberse hecho no la hubo. Tanto así que Fiscalía no pudo presentar pruebas contundentes que demuestren ello, pero no porque no haya podido investigar, sino porque desde un inicio no se quiso investigar. Mire que algo tan importante como es el teléfono celular de mi hijo,
la llamada que yo mantuve el 16 de mayo del 2013 a las 22:22 de la noche, nunca quisieron ubicarla, y esa llamada era importante para establecer dónde estaba mi hijo o dónde lo tenían a David esa noche a la hora que llamamos, porque a raíz de esa llamada, la última llamada y la última vez que hablé con mi hijo, nunca más contestó el teléfono celular, y eso nunca lo quisieron hacer. Y peor aún, cuando al momento de hacer la pericia del teléfono celular, recordemos que cada equipo celular tiene un número de email que consta de 10, 15 dígitos, y esos números son irrepetibles. Es como nuestra cédula. Si a mi número de cédula le cambio un número, dejo de ser Alexandra Córdoba, y eso pasa con todas las personas. Lo mismo pasa con los celulares. Sin embargo, cuando los expertos peritos de criminalística realizan los informes periciales del equipo celular de David, resulta que al día de hoy el equipo celular de David, cuando es un solo equipo, tiene como 4 números diferentes de email. Pero esa respuesta hasta el día de hoy la Fiscalía y la Policía la ha evitado y no ha querido decirnos el porqué de esa investigación. Y con lo que pasó en este juicio, cuando los jueces, incluso después de declararlos inocentes, también piden que sean investigados fiscales y policías que intervinieron en la investigación. Todo esto es una prueba de que el Estado no está preparado para la investigación, y lo que necesitamos son empezar de nuevo, empezar de cero. Lastimosamente hemos perdido 5 años y 3 meses, pero este empezar de nuevo debe ser con otras personas muy diferentes, ya no con los mismos policías, fiscales que están siendo investigados, porque ya no hay credibilidad en ellos. Y es por eso que nosotros, en el caso de David, estoy solicitando una comisión permanente para encontrarlo a David, una comisión permanente internacional para ubicarlo. Esta comisión debe nacer desde la presidencia, porque con todo lo que hemos hecho, y que sobre todo después de haber tenido a los fiscales, más de 8 fiscales y un centenar de agentes investigadores, según las propias palabras de las autoridades, los mejores investigadores en el caso de David. Pero si esos son los mejores investigadores y en 5 años no ha habido resultados, es una prueba de que debemos pedir la ayuda internacional para crear, y conjuntamente con el presidente de la República, crear esta comisión para encontrar a David. Vamos por partes, Alexandra. ¿Dónde están las fallas, las contradicciones que se trataron en este juicio? Cada una de las pruebas que presentó Fiscalía, cada uno de sus testigos cayeron en contradicciones, y más aún cuando pretendieron con esta teoría y con esta pericia de quemar, de matar a un cerdo y posteriormente quemarlo, para simplemente asemejarlo a mi hijo con un cerdo, cuando eso es primero es una indolencia total del Estado el realizar esta pericia que raya en la tortura y en la vulneración de mis derechos y los derechos de David. Con esto, esta pericia era que no tenían que hacerla, no necesitaban hacerla, porque aparte de que no tienen un sustento científico y objetivo que demuestre que eso le sucedió a mi hijo, eso consta ya en la literatura de varios libros, varios autores que han dicho cómo puede transformarse un cuerpo a ceniza, y tanto así que Fiscalía, Policía y las demás personas no tenían que haberlo hecho. Y es por eso que ante todo lo que sucedió en esa audiencia, y sobre todo porque consta dentro de los tratados internacionales estas prácticas que no deben ser hechas, los jueces simplemente la anularon y dijeron que esa pericia no va. Posteriormente se presentaron policías que incluso dijeron que habían comprado testigos. Fueron otros testigos que incluso los habían torturado. Entonces son prácticas que en una investigación no deben hacerse, y más allá de eso, demostraron que el teléfono de David tiene varios números de email y no nos dejaron claro eso. Cuando presentaron testigos que simplemente no aportaron con decirnos dónde está y qué pasó con mi hijo. Y dentro de estas personas que fueron a declarar, también están policías que se contradijeron gravemente, personas que participaron en otros delitos y que incluso hubo una audiencia donde fueron ya sentenciados, y se contradijeron gravemente en lo que está en esa audiencia y lo que estaban declarando ahí. Y más aún, cuando también existen un juicio de falsificación de firmas por versiones de 2 presuntos testigos que decían que vieron a mi hijo en esa clínica. ¿Por qué hay esa falsificación de firma de esas personas? ¿Quién falsificó esas firmas?
¿Y por qué este juicio en contra de una fiscal que estaba a cargo del proceso no avanzó y simplemente quedó ahí archivado sin darnos una respuesta de quién falsificó, por qué falsificaron, cuál era el objetivo? Todo eso se ha dado en el caso de mi hijo, un caso que lamentablemente desde el inicio tiene con muchas irregularidades, delitos, porque esto de falsificar una firma es un delito. Pero sin embargo, conociendo todo esto, autoridades han permitido que el proceso siga avanzando en medios de irregularidades, omisiones, contradicciones, y no han hecho nada para que la verdad se descubra. Mire que son 5 años y mi hijo continúa desaparecido. Estamos a la espera de la publicación de la resolución de la audiencia para ver qué van a hacer las autoridades. Están esperando eso. Mientras tanto, el caso de la investigación de la desaparición de mi hijo sigue en stand-by. Alexandra, ¿cómo califica las versiones de la policía? Las considero como simplemente el apuro de querer salir de un caso que les ha dado dolor de cabeza, el querer dar una respuesta, aunque sea fabricada y llena de omisiones, a la familia, al país y sobre todo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque el caso de mi hijo ya está en la CIDH. Querer dar una respuesta de que simplemente fue delincuencia común y que el Estado no tiene participación, cuando en los 5 años y 3 meses se ha visto la participación del Estado por todas las omisiones y negligencias que ha existido. Cabe destacar también que la desaparición forzada no solamente es cuando la comete un policía o un militar, sino justamente lo que se ha dado en este proceso, las omisiones del Estado que no ha podido dar una respuesta clara de qué fue lo que sucedió con mi hijo, todo el tiempo que ha habido que esperar para terminar en esto, cuando ha habido ocultamiento de información, y mire que ha sido público que hubo 2 años y 3 meses de un expediente reservado ilegal, porque yo como madre y como víctima tengo todo el derecho a conocer qué es lo que se está haciendo, cuáles son los avances, pero sin embargo nadie hizo nada por impedir esta reserva de 2 años y 3 meses, y al final del día seguimos con la misma pregunta: ¿dónde está David? Lo que quedaron en este juicio hace 2 semanas fue que se va a investigar a fiscales, a policías. Usted me dice que es como empezar de cero otra vez. Entonces, ¿qué hizo la Fiscalía, la DINASED? O sea, ¿qué resultados dieron estas instituciones los primeros años de investigación? Los primeros años, es más, desde que mi hijo desapareció, he estado denunciando esa falta de efectividad, esa falta de trabajo eficaz y oportuno de los diferentes actores en estas investigaciones negligentes y llenas de falencias. Como le decía, en un inicio era la llamada de teléfono que nunca quisieran ubicarla, cuando posteriormente yo recibía llamadas de personas que estaban extorsionándome. Siempre la ubicaban esa llamada en el tiempo oportuno y lugar oportuno y sabían dónde estaba esa persona. En el caso de mi hijo no pasó eso. Posteriormente ubican el teléfono celular y no vinculan ni investigan a las personas del bus, porque lo que se dio simplemente es una conversación del agente investigador y fiscal contra esas personas, pero una investigación como tal no se dio a esas personas. Luego hay una serie de versiones que nunca fueron corroboradas, confirmadas, investigadas. Luego de eso se saltan a lo de la clínica, o una clínica de adicciones donde supuestamente mi hijo fue. Pero si mi hijo estaba en el sector supuestamente de la mitad del mundo, ¿cómo fue a dar allá? Nunca investigaron eso. Nunca investigaron cuál fue la persona o las personas que supuestamente secuestraron a David para llevarlo a ese lugar, dentro de la teoría de la Fiscalía y de la policía. Eso no tenemos corroborado. No sabemos qué fue lo que pasó ahí, pero mientras lo capturan a mi hijo en el sector de Rumicucho, lo llevan a esta clínica, lo matan ahí, lo incineran en otro lugar. Y todo esto lo sabían desde el 7 de noviembre del 2013, cuando hacen el primer allanamiento, y posteriormente a esto el fiscal general Galo Chiriboga pide disculpas públicas porque dice que se adelantó a hacer algo que no había confirmado, que no había verificado. ¿Cuándo van a verificar? Ha pasado 5 años y 3 meses donde no han verificado todas las actuaciones, versiones, diligencias, donde no han verificado absolutamente nada, tanto así que miren lo que pasó en la audiencia, simplemente son personas inocentes. Fiscalía y policía tienen que ser investigada, y lo más grave, mi hijo continúa desaparecido, porque
si pasó 5 años y 3 meses con las mejores personas, con los mejores investigadores, con los mejores fiscales, con la ayuda de todo un Estado, ¿por qué no lo han encontrado? Y aquí un punto fundamental es el señor agente Jorge Padilla, porque él estuvo a cargo de la investigación desde que mi hijo desapareció, más o menos a los 3-4 días de la desaparición. Fue la persona que estuvo dirigiendo la investigación, pero esta persona mismo ha sido quien se ha contradecido en muchos hechos. Esa persona que posteriormente del allanamiento del 7 de noviembre y después de hacer quedar mal a un fiscal general cuando tuvo que salir a pedir disculpas públicas, lo retiraron del caso. Y cuando está a cargo el señor fiscal Jorge Flores Moreno, él lo trae nuevamente porque supuestamente este agente tenía mucha información que antes se le olvidó y 1 año y medio después se acuerda. Este señor policía debió haber sido investigado y no es que simplemente lo digo ahora, lo he dicho desde el inicio. Es más, en la demanda internacional y cuando presenté también la queja contra el fiscal, están detallados todos estos hechos. Cuando he conversado con el ministro del Interior, el doctor José Serrano, con los diferentes coroneles y generales de la DINASED y con todas las instituciones he conversado sobre los mismos temas, todos han sido cómplices de esas omisiones porque no han hecho nada para solucionar, para investigar a este señor policía y sobre todo para saber por qué cometió tantas omisiones dentro de la investigación de mi hijo. Pero un hecho también que llama mucho la atención es cuando el señor ministro José Serrano, en un medio de comunicación, en Canal 1, justamente en el 2017, en enero, sale en el medio a decir que mi hijo está muerto, que tiene la certeza de la muerte, de la desaparición de David, reconoce los errores y pide ahora que la Fiscalía y la Policía los investigue. Pero si el ministro estuvo como 4 años dentro de este proceso investigativo, como jefe de la policía, ¿por qué no hizo nada para enmendar esos errores, para corregirlos, para solucionarlos y darnos esa respuesta que es la única que he solicitado durante estos 5 años y 3 meses? Que me devuelvan a David, que me digan dónde está mi hijo. Pero a lo largo de todo este tiempo solo hay omisiones y negligencias de todo un Estado. Alexandra, ¿qué cree usted que le pasó a David? Lastimosamente ese proceso investigativo, transparente, efectivo, profesional, científico y técnico no ha existido. Y mientras ese proceso investigativo no exista, jamás podré saber qué fue lo que pasó con mi hijo, dónde estaba aquella noche del 16 de mayo del 2013 a las 10:22, donde fue la última vez que escuché su voz y que hablé por teléfono. Eso no lo podré saber. Añoro y espero que mi hijo esté con vida, pero más allá de eso, no sé, y tengo la esperanza y la confianza de que con la creación de esta comisión internacional permanente encontraremos a David y posterior al encuentro de David servirá para encontrar a los miles de personas que están desaparecidas en este país. Es esa deuda que el Estado ecuatoriano tiene con David, con la familia de David y con todas las personas que están desaparecidas en nuestro país, que son más de 4.000 personas. Esa es la deuda cuando hemos visto que Fiscalía, supuestamente especializada en desaparecidos, y Policía especializada en desaparecidos, no ha habido tal especialización, porque mi hijo, David Romo, después de 5 años, continúa desaparecido, al igual que miles de personas que no pudieron llegar a casa. En la última llamada que tuvo usted con su hijo, me cuenta que fue a las 10:22 de la noche, un 16 de mayo del 2013, si mal no estoy. ¿Qué se dijeron? Era una rutina nuestra de todas las noches, de todos los días cuando mi hijo iba a clases, porque yo salía a recogerlo donde el bus lo dejara. Esa noche no fue la excepción. Y gracias a Dios que hubo esa rutina entre mi hijo y yo, que tengo cómo poder sustentar que mi hijo estaba dirigiéndose a la casa y que hay una prueba que jamás quisieron tomarla en cuenta. En esa llamada mi hijo me dijo que estaba en el bus, que estaba cerca y que pronto me avisaría para que salga a recogerlo. Lo que sí noté en él es que me decía en voz baja y yo le pregunté que por qué me hablaba en voz baja y me dijo que si hablaba más fuerte lo bajaban del bus. Todos estos hechos lo he mencionado a los diferentes investigadores, fiscales, pero nadie ha tomado en serio la investigación porque nunca quisieron investigar a esas personas del bus, pero investigar, no solamente tener una entrevista como siempre manifiestan los agentes policiales y los fiscales, sino una investigación
que nos lleve a dar con el paradero de mi hijo y que nos lleve a dar con pruebas donde podamos encontrarlo y saber qué pasó esa noche. Alexandra, unas de las versiones que usó la policía indican que David consumía droga. ¿Usted sabía de esto? ¿Cómo era la personalidad de David? Bueno, como madre yo sé que mi hijo, y estoy segura que mi hijo no consumía. Su rutina era de la casa a la universidad y viceversa. Pero lo que he podido ver es que Fiscalía y Policía utilizó todas estas artimañas para que simplemente hacer ver a David como una persona de conductas inadecuadas y poner la responsabilidad sobre David y decir, por eso desapareció. Mire que en esta audiencia de que es bajo juramento todo lo que se da, no se manifestó eso, no tuvieron pruebas, no han podido demostrar que eso hacía mi hijo. Pero en el supuesto caso de que eso fuera, tampoco tienen por qué desaparecerlo. Si así fuera, ¿cuántas personas consumen? Y aquí mismo en esta plaza, las noches, y no están desaparecidas. La policía y la fiscalía simplemente ha querido tapar su negligencia, su falta de eficacia en todos estos estereotipos, y no solamente en el caso de David. Mire que el caso Restrepo sufrió de las mismas circunstancias, de las mismas omisiones e incluso de los mismos estereotipos que lo han colocado a David, y en muchos otros casos ha sucedido igual. Y al colocar los estereotipos, muchas familias sienten vergüenza, temor y se callan, pero eso no sucede ni va a suceder conmigo, porque lo que yo estoy buscando es a mi hijo que lo desaparecieron aquella noche del 16 de mayo del 2013, y ante eso Fiscalía y Policía lo único que ha sido es indolente, cruel, ha tenido un trato cruel con la familia, con David. David no está aquí para defenderse, David no está aquí para contar su verdad, y es por eso justamente que Fiscalía se ha valido de que esa persona no está aquí para decir la verdad, porque si él estuviera aquí, ¿a quiénes nomás denunciaría a David por su desaparición? Lamentablemente es la práctica de estas personas, pero ante eso seguiremos porque no me quitaron cualquier cosa, me quitaron a mi hijo. Alexandra, estas versiones del consumo de droga serían el vínculo con la clínica Unión y Esperanza. ¿De esa manera lo quisieron vincular? Quisieron vincular de esa manera. Mire que a mi hijo lo secuestran porque había una persona que encargó secuestrarlo en el sector de Rumicucho. Todo lo que le digo es de acuerdo a la hipótesis de Fiscalía, la teoría que ha querido sustentar Fiscalía. Y posteriormente lo llevan a la clínica. Mientras mi hijo era sedado, torturado, lo tenían encadenado y aislado. Supuestamente mi hijo, de ese encierro y de esa tortura y de lo sedado que lo tenía, sale y se roba un paquete de droga de la clínica. Entonces son cosas que no coinciden, no concuerdan. Pero más allá de eso, la teoría de Fiscalía se cayó por ellos mismos porque no tenían esas pruebas que demuestren que esto sucedió. Pero estoy segura que la desaparición de mi hijo, hay muchas otras cosas, porque si no, el por qué hay tanto ocultamiento, qué hay detrás de la desaparición de David, qué organizaciones, qué personas importantes con poder están detrás de la desaparición de David, para que a lo largo de estos 5 años y 3 meses se haya dado tanto ocultamiento, tanta protección a los presuntos responsables que lastimosamente no conocemos, pero estoy segura que Policía y Fiscalía conoce, pero ha desviado la investigación y sobre todo ha sido parte de ese encubrimiento. Y no solamente porque lo digo yo, sino está dentro de este expediente reservado de 2 años y 3 meses, y posteriormente lo que el señor presidente de la República pidió a la Defensoría del Pueblo, que emita un informe sobre el caso de la desaparición de David, tomando en cuenta que la primera reunión con el señor expresidente Correa en el 2013 fue la Defensoría del Pueblo que se comprometió a hacer la vigilancia del debido proceso y el acompañamiento a los familiares, y posteriormente también yo lo solicité por escrito, pero tal acompañamiento y vigilancia del debido proceso no lo hubo en la época del doctor Ramiro Rivadeneira, y es ahora con el señor presidente Lenín Moreno y con la nueva defensora del pueblo, la doctora Gina Benavides, que se hace este informe, y en este informe se manifiesta exactamente todo lo que yo he reclamado desde que mi hijo desapareció hasta la fecha.
todas las irregularidades, inconsistencias y todo lo que se ha dado dentro del proceso investigativo. De tal manera que ya no solamente es la mamá de David la que denuncia, la que exige, sino que es una institución del Estado, la Defensoría del Pueblo, al igual que los jueces de ese tribunal, que fue hace poco la audiencia. Alexandra, ¿usted cree que la DINASED se inventó este caso? ¿Y qué fin tendría para eso? Si se inventó o no, no sé, pero nunca presentaron las pruebas adecuadas para sustentar esto, y más aún, cuando se olvidaron que yo soy la mamá de David y que soy la víctima en esta desaparición, y que sobre todo Fiscalía debía haber trabajado en conjunto conmigo, al igual que la policía. Pero sin embargo, estas dos instituciones, sobre todo la Fiscalía, con el antecedente que desde septiembre del 2017 el caso de la investigación de mi hijo se trasladó de la Unidad de Desaparecidos a la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos. Eso quiero que quede claro, que es la Fiscalía de Derechos Humanos, y es esa Fiscalía la que ha vulnerado mis derechos, los de David, la que ha sido cruel, la más cruel de todas estas fiscalías, y sobre todo me considera su adversaria, ha puesto una muralla entre Fiscalía y la víctima, tanto así que yo jamás pude obtener una respuesta adecuada del fiscal, porque me mandó a ver cómo matan a los sapos en el internet. Esa fue la respuesta que me dio el fiscal Andrés Coazapax cuando yo le pregunté qué teoría es la que tiene y cómo va a manejarse en la audiencia para ver si yo ponía la acusación particular. Me dijo, vaya señora, y vea cómo matan a los sapos en el internet. Le dije, o sea que mi hijo es el sapo aquí. No supo qué contestar. Y considero que en estos casos, el Estado, en este caso Fiscalía y Policía, debe trabajar de la mano con la víctima. Porque yo soy la mamá de David, yo soy la persona que por última vez habló con mi hijo, y soy la persona que le puede dar información de muchas cosas, pero no mantenerme al margen de la investigación, de una investigación que lastimosamente no ha sido la adecuada. Pero será justamente en estas instancias internacionales que todas estas personas, todos estos funcionarios, servidores públicos, tengan que responder por su buena o mala actuación, por sus negligencias, por sus omisiones, y sobre todo porque hasta el día de hoy mi hijo sigue desaparecido. Alexandra, usted ha estado al pie de la lucha por más de 5 años y medio. ¿Cómo ha sido este camino? Ha sido un camino muy doloroso, porque aquel 16 de mayo me quitaron una parte muy importante de mi vida. Ha sido lleno de dolor, de incertidumbre, de impotencia, al ver cómo se maneja una investigación y no poder hacer cambiar a esas personas, el no poder hacer que esas personas trabajen como debe ser, el que no les nazca esa empatía con las demás personas, porque como funcionarios, como servidores públicos, creo que es lo primero que deben hacer. Porque qué tal que si en lugar de ser David el desaparecido fueran sus hijos o sus familiares, ¿será que ahí cometían los mismos errores, las mismas negligencias? Yo estoy segura que no. Estoy segura que ahí sí les hubiera parecido su especializada investigación y hubieran dado con sus familiares. En el caso de David no ha sido así. En el caso de mi hijo ha sido una lucha contra un Estado, la madre de David contra un Estado indolente, un Estado que no ha querido darme esa respuesta, un Estado que simplemente todos los días ha ido vulnerando mis derechos y que hasta el día de hoy no me ha dicho qué pasó con mi hijo. Ha sido un camino muy doloroso, pero también ha sido un camino en el que he encontrado muchas personas que me han apoyado, que me han ayudado, personas que no las he conocido, personas que no han conocido a David, pero a David lo han hecho parte de sus vidas, parte de sus familias. Han ayudado con muchas acciones, pequeñas, grandes. Al comienzo salían a recorrer el país y a pegar los afiches. Medios de comunicación que han estado ahí pendientes, ayudándonos a que la memoria de David siga pendiente, vigente, y que nadie olvide que sigue desaparecido. Han sido todas esas personas, como siempre las llamo yo, ángeles de David, que han sido parte de esta lucha, y que justamente por esa lucha no solamente ha sido visible el caso de mi hijo,
sino que empezaron a visibilizarse también que aquí en nuestro país no solo existe el caso Restrepo, el caso Romo, sino que existen miles de familias que hace muchos años atrás también perdieron un familiar, también lo desaparecieron, pero sin embargo nadie hizo nada por visibilizar a esa persona o por darles una respuesta de qué sucedió, qué pasó, dónde está. Eso hasta el día de hoy no se ha logrado. Mire que siguen desapareciendo personas y la prueba está que en las redes sociales cada vez hay más desaparecidos, en medios de comunicación todos los días están informando de un desaparecido. Esa ha sido mi lucha por encontrar a mi hijo, y seguiré hasta saber qué pasó, hasta encontrar esa verdad de dónde está David. Alexandra, le invito a tomar un poquito de este té para alivianar un poco las emociones. Cuénteme también, ¿por qué cree usted que la desaparición de David es una desaparición forzosa, como usted lo ha denunciado? Primero, como le había manifestado, no solamente es porque el Estado en policía o militares hagan desaparecer a una persona, sino es justamente por ese camino que lo transitado durante 5 años de ocultamiento, de negligencia, cuando el Estado ha demorado mucho esa respuesta, y sobre todo también cuando ha habido ocultamiento, y el ocultamiento lo ha habido por 2 años y 3 meses. Y mire lo que está pasando ahora. Policías que se contradicen, policías que no presentan las pruebas, policías que compran testigos, policías que simplemente no han dado esa respuesta efectiva cuando se falsifican firmas. ¿Y quién las pudo haber falsificado si es una fiscal y un policía el que está pendiente de tomar la versión? Es por todo ese proceso que el caso de la desaparición de mi hijo es una desaparición forzada, y como tal está ahí en la CIDH, y seguiremos insistiendo en que el Estado es responsable porque no me ha dado esa respuesta durante 5 años y 3 meses de dónde está David, y por todas las negligencias que incluso constan en lo que la Defensoría del Pueblo manifestó. Aquí está todo. Esto corrobora lo que yo he denunciado y lo que dijeron los jueces. Investigar policías y fiscales son parte del Estado. Por todo eso, la desaparición de David es una desaparición forzada, y como tal el Estado tiene una deuda pendiente con David, con la familia, con la sociedad, y por eso vuelvo a insistir que es necesaria, es imprescindible la creación de esta comisión internacional permanente para la búsqueda de David. Debe ser conformada por juristas, por investigadores internacionales, por peritos, por personas reconocidas internacionalmente y nacionalmente, por una institución que avale los derechos, el debido proceso, como la Defensoría del Pueblo. Debe crearse esta comisión desde la Presidencia de la República por todo lo que se ha dado y por todos los hechos que se han demostrado. Es hora de que el Estado ecuatoriano asuma esa responsabilidad y con esto me devuelva a mi hijo, con esta comisión, y posteriormente la investigación de David y encontrarlo a David. Esta comisión debe quedar permanente para encontrar, para investigar qué pasó con las demás personas desaparecidas. Alexandra, ¿usted pretende una reparación del Estado? Esto puede ser una reparación del Estado, el crear esta comisión, porque mi hijo no tiene costo, mi hijo no tiene precio, mi hijo tiene que ser devuelto como lo desaparecieron vivo como esa última vez que hablé con él. Espero que así sea, espero que ese milagro se dé, pero de no darse, el Estado tiene que devolverme a David en la condición que sea, o vivo o muerto. Eso es lo que el Estado tiene que hacer, tiene la obligación que hacer, porque esa es la deuda, esa deuda está ahí, está pendiente. Incluso lo reconoció el propio doctor Serrano en el medio de comunicación, cuando dijo que tenía una deuda pendiente con la familia, con la mamá de David. Esta deuda tiene que pagarse de esta manera, creando esta comisión, porque lo que exijo al Estado es que me diga dónde está David, que me lo encuentre a David, porque eso es lo que nosotros, como familia de David, y todas las personas estamos esperando, saber qué pasó con cada uno de ellos, y que aquí en nuestro país no se vuelvan a dar hechos como estos. No puede haber una familia más sufriendo un caso de desaparición, porque el Estado tiene que asumir políticas de Estado, políticas de seguridad, de prevención, y eso no lo está haciendo. Y es hora de que el Estado asuma su función, su rol de proteger
a cada uno de los ciudadanos el precautelar la vida y la seguridad de quienes habitamos aquí, y eso no se está dando. Alexandra, estamos por concluir la entrevista. Antes de eso quisiera que nos cuente de qué se trataba el comunicado que usted emitió el día miércoles sobre una supuesta vinculación en un caso de asesinato en el que estaría vinculado el tío de David. ¿Nos puede contar al respecto, por favor? Claro, primero que es lamentable ver cómo Fiscalía y la policía siguen siendo indolentes, cómo siguen revictimizando a la familia con temas como este que no tienen nada que ver con la desaparición de David, que no tienen nada que ver con David ni con mi familia. Yo estoy divorciada hace más de 16 años y como el general Arauz les dijo a los medios de comunicación, vayan y revisen en la cedulación. Yo también les digo, vayan y vean en la cedulación si estoy divorciada y no, y hace cuánto tiempo estoy. Yo a cada una de esas personas que empezaron a cambiar toda esta situación, a distorsionarla, a tergiversar, yo les pido respeto para la memoria de mi hijo que no está aquí y que nada tiene que ver con este caso y con ningún otro caso que quieran involucrarlo, porque mi hijo desde el 16 de mayo del 2013 está desaparecido. Y esa es la respuesta que el Estado ecuatoriano tiene que darme y no vincularle a David con ningún otro caso, ni civil ni penal. Todo ese afán que ha puesto Fiscalía y Policía en esa rueda de prensa, en querer poner nuevamente la carga sobre David, todo ese afán les pido que pongan para encontrar a David, para decirme todo lo que ustedes saben, señores fiscales y policías, para devolverme a mi hijo en la condición que sea, pero espero que sea con vida. Ese afán deben poner para encontrar a las personas, no simplemente para continuar con esa revictimización, esa indolencia y esa vulneración de derechos de las que hasta el día de hoy somos víctimas, la familia de David, la sociedad y todas esas personas que están desaparecidas. No piensen que por estos hechos me voy a callar. Voy a seguir por mi hijo, porque el Estado ecuatoriano tiene que devolverme a David. Y en esta lucha seguiremos, a pesar de todas las cosas que vaya a poner Fiscalía y Policía, de todas las irregularidades y de todo ese trato cruel, seguiré, porque la mamá de David Romo seguirá hasta encontrar a su hijo. Alexandra, 5 años, 3 meses de búsqueda y de estar al pie de la lucha. ¿Ha querido algún momento botar la toalla? Sí, muchas veces uno se siente con ese dolor y con esa incertidumbre de que después de hacer tantas cosas, al final del día, esa persona tan valiosa y tan querida no está. Muchas veces ha pasado eso, pero justamente han sido esas personas, como yo le decía a esos ángeles de mi hijo, que nuevamente llamaban y me decían: Alexandra, me uno a tu lucha, ¿en qué te puedo ayudar? Tengo tal cosa para hacer, hagamos tal otra acción para encontrar a David, tengo esta reunión para encontrarle a David, para poner más empeño en las diferentes autoridades. Y son esas personas que me han devuelto esas fuerzas nuevamente para encontrar a mi hijo, para seguir denunciando que mi hijo no está aquí. Esta lucha no ha sido fácil, ha sido muy difícil y sobre todo muy dolorosa. No sé si usted tenga hijos, pero simplemente cuando he visto, y en otros casos, cuando el hijo no contesta o la hija no contesta la llamada telefónica cuando salen a una fiesta, los padres se preocupan. Imagínense no recibir esa llamada o ese teléfono no conteste durante 5 años, el dolor que es. Pero es justamente todos estos ángeles y el amor a David el que nos mantienen en esta lucha para seguir, por más dolorosa que sea, aunque al final del día uno se sienta frustrada, con más dolor que el que empezó, pero es justamente eso que nos nutre y nos hace seguir en esa lucha hasta encontrar a esa persona que un día nos arrebataron. Gracias, Alexandra. No quisiera terminar la entrevista sin hacerle llegar unos comentarios que estoy recibiendo, que está usted recibiendo aquí. Básicamente le quiero transmitir los que le mandan fuerzas.
Fuerza señora, siga adelante, exige una investigación seria para que conozca la verdad sobre su hijo, le dice Consuelo Gabela. Edu López, fuerza madre de David, gracias a usted la memoria sigue viva, sigue vigente, mujer fuerte, valiente. Y así tenemos un par de comentarios más. Muchas gracias Alexandra por haber estado aquí, por habernos contado un poco la historia, los avances en la investigación y todas estas dudas y contradicciones que existen. Le esperamos en otro momento igual. A las personas que escribieron, muchas gracias por el apoyo, y a ustedes, muchas gracias porque esto ayuda a mantener viva la memoria de mi hijo, de esas personas que no están, y sobre todo a que las autoridades trabajen como debe ser. Lo único que exigimos es a nuestros hijos, a nuestros familiares desaparecidos, y en esa ardua lucha ustedes han sido una parte muy fundamental y les estoy muy agradecida. Gracias a usted Alexandra. Amigos, bueno, nos despedimos, tengan un buen fin de semana y regresa Anderson Boscan el día lunes.